Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos abriendo esta nueva edición de Placeres Divinos y ya tenemos en línea, como ustedes podrán ver, a Paula González. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, encantado de saludarte, Paula. Bueno, continuamos la charla que iniciamos el programa pasado. Siempre hay temas por ampliar, por seguir hablando de esto que nos apasiona, nos ocupa, que es el tema del vino. Y para hoy te pido que continuemos esa charla con que nos amplíes, nos expliques un poco en qué consiste, cómo se ha armado y cuál es la orientación del proyecto Piros Wines. Bueno, sí, la verdad que quedaron varios temas pendientes por charlar y contarles. Piros Wines nace en el año 2008 de la mano de Minder Pond. Para quienes no conocen, pertenece a la familia del grupo Salentine, bodega de Mendoza. Minder Pond, que fue el fundador, fue una persona súper visionaria en el tema. Cuando él ya, alrededor de los años 90, él arrancó con bodega Salentine en Bata de Uco, y en el 2008 es cuando visita el Bata de Pedernal y queda enamorado por la naturaleza salvaje, inhóspita y la vida que se tomaba ahí, que es un pueblito muy chiquito, pero no habían tantas hectáreas cultivadas, entonces que decide comprar un terreno para cultivarlo, el viñedo que tenemos hoy en día. Tenemos un terreno de 360 hectáreas, de las cuales 81 hectáreas están cultivadas, 80 hectáreas de Malbec y una hectárea que recientemente plantamos el año pasado, en noviembre del año pasado, de Chardonnay y Cabernet Franc. Así que es un viñedo muy chiquito. Para que se den una idea, el Valle de Pedernal hoy en día, dentro del Valle somos 6 productores y en total son aproximadamente 700, 800 hectáreas cultivadas. Y conocí en aquel momento el proyecto desde que fue un inicio con Salentine Fruit, el turismo, inicio de Salentine en Mendoza, y después de apuntar a San Juan en un segundo paso, hablando de vinos. Y decime vos, que sos la que conoce la casa, inicialmente uno de los primeros motivantes era buscar la mejor expresión de Syrah dentro de Cuyo, que después Tal cual. obviamente se amplió a los otros varietales que también se dan excelentemente. Tal cual. Bueno, pasa que uno se imagina siempre, focalizándonos en lo que es Piros, proyectos en provincia de San Juan, uno piensa San Juan y el Syrah. La verdad que el Syrah es una variedad que se adapta muy bien en la provincia, tiene una expresión, la verdad que fantástica, mucha fruta, los taninos son muy dulces, muy sedosos. Entonces también surge con la idea de probar cómo se va esta variedad, pero en un valle único, altura, porque si estamos hablando en lo que es San Juan, los valles centrales como Tulum, Uyum, Sonda, son valles que están a 600, 800 metros sobre el nivel del mar. En cambio, Valle de Mm. Pedernal viene a romper con todos los esquemas y estamos a 1400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí ya tenemos un cultivo totalmente diferente a lo que podemos encontrar en los otros valles. Por eso también el clima cambia mucho. El Syrah es una variedad que se da muy bien, se adapta muy bien en lo que es Valle de Pedernal, pero nosotros también hacemos mucho foco y mucho hincapié en lo que es el Malbec. El Malbec es Sí, nuestra bandera, nuestra insignia, es la cepa emblema que nos representa en todo el mundo. Y la verdad que el sí. Malbec se ha dado perfecto. De hecho, nosotros seguimos estudiando mucho en profundidad lo que es el viñedo, el suelo, el valle, porque creemos que es un valle que se inicia no hace tantos años. Nosotros, como te decía, en el 2008 es que comenzamos con toda la plantación y Sí, consideramos que tenemos que seguir aprendiendo y estudiando mucho. Lo seguimos haciendo. De hecho, nosotros trabajamos mucho codo a codo con los ingenieros agrónomos. Entonces, sí. todos los años estamos realizando muchos ensayos de terroir, que eso se traslada después a microvinificaciones. O sea, ¿qué significa esto para la gente que no está tanto en el tema? Es conocer en detalle cada sector de nuestro viñedo. ¿Por qué? Porque hay diferencias de suelo, que ya si quieren les cuento un poquito más del tema, pero esas Sí. diferencias nosotros después lo trasladamos con la uva a bodega, lo elaboramos por separado, lo que creemos que puede llegar a ser diferente,
en barricas, en vines, que son las cajas plásticas de 500 kilos aproximadamente, 300, 500 kilos, o pequeños tanques. Entonces a eso nosotros le llamamos microvinificaciones. Tratamos de ser lo menos intervencionistas posibles. ¿Qué significa? Trabajar con las levaduras autóctonas de la zona, del terroir, sin intervención de madera, para poder entender bien las diferencias sutiles o no tan sutiles que pueden haber entre esos diferentes sectores. Entonces nosotros trabajamos, como decía, muy codo a codo de la mano con los agrónomos para poder seguir entendiendo. Creo que el vino nace en el viñedo. Tenemos que estar muy encima de la planta para entender el suelo, el terroir, para después poder mostrar una botella y trasladarlo y contarle al consumidor qué queremos mostrar con ese vino. Claro, claro. En Piros estás trabajando y siempre es bueno, ya que vos bien mencionaste que es un trabajo de equipo, el resto del equipo que vos estás encabezando enológicamente, ¿cómo se compone? Sigue siendo, tengo entendido que al menos hace un tiempo Paul Hobbs fue o es consultor externo. Comentaba un poco tu entorno inmediato en el equipo con que estás trabajando, ¿quiénes son? Bueno, mi equipo del día a día somos 3 enólogos, Gustavo Daroni, Renzo Sánchez y yo, y en la parte agronómica está Gustavo Matoc y Leo Neila, que somos nosotros 5 los que realmente estamos juntos para diseñar proyectos, para ver qué probamos y con qué avanzamos. Tenemos, por supuesto, como decía, somos grupo Salentine, estamos muy en contacto con Pepe Galante, Chief Winemaker del grupo. La verdad que Pepe es un genio, un divino, que es una persona que sabe muchísimo, sí. Y bueno, y con Paul Hobbs, sí, Paul nos asesora también. Generalmente son 2 veces al año que nos juntamos para definir. Son 2 épocas que generalmente cuando terminan las fermentaciones, para que pruebe lo que ha sido la vendimia, y después, antes de realizar cortes, nosotros le mostramos propuestas y vemos si avanzamos por ese lado, qué le parece. La verdad que, bueno, con todo este tema de pandemia y público conocimiento, no estamos teniendo este tipo de reuniones, pero lo que hacemos más que nada con Pepe es enviarles muestras, que las prueben, hacemos muchas catas virtuales, que bueno, claro, que es la forma que tenemos de estar en contacto hoy en día. Qué bueno, y es eso, una valiosísima conjunción, un buen asamblaje, un buen corte de experiencia y juventud con lo que ustedes pueden aportar como equipo joven con garra, con empuje, con ganas, con esa avidez que francamente es en esta etapa de la vida donde más se expresa y adecuadamente complementada con una persona con la trayectoria de Pepe o del mismo Paul Hobbs, ¿no? Yo me acuerdo de él hace muchos años, me refiero a Paul Hobbs, como te puede dar esa visión un poco más global. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué está pasando en el resto del mundo? ¿Qué va pidiendo el público? Yo me acuerdo de un comentario charlando con Paul hace muchos años que me decía que él quería sacar un buen Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque para él, en ese momento, te hablo de una charla de hace no menos de 10 años atrás, y no sé si el contexto y la cosa ha cambiado, pero en ese momento me pareció muy interesante el escuchar a alguien que te puede dar otra visión, que decía, el Cabernet Sauvignon es algo así como una especie de moneda de cambio, como para confrontar con lo que se está haciendo a nivel calidad en otros lados. Entonces, como es una de las variedades, sino la variedad tinta más extendida, vos podés cotejar qué lográs con ese varietal en tu lugar versus otros Cabernet Franc de otros lados y sirve un poco para ver la medida, ¿no? La vara donde está puesta. Y muchas veces estamos tan enamorados de nuestro cepaje emblemático que agradecido y bienvenido que sea así con el Malbec que nos identifica en el mundo, pero también es cierto que a veces te abre un poco la cabeza el escuchar a otros decir, bueno, puede llegar a ser también una buena forma de entrar a mercados y de qué mejor modo para que ese mercado te abra las puertas con más facilidad.
Tal cual, es como vos decís, yo creo que la función de Paul y de hoy en día los asesores de bodegas de vinos es eso, es mostrar más que nada un pantallazo de lo que podemos llegar en el resto del mundo, cómo se está moviendo, hacia dónde tenemos que ir. No es que marcan tenés que hacer este corte o este otro, sino que son tendencias que se hablan, ¿no? O hacia dónde Exacto, hay que ir, ¿no? La claro. verdad que está buenísimo. Y esto, como vos decías, el tema del Malbec es nuestra bandera, nuestra cepa insignia, que es la que nos abrió las puertas y la que nos posiciona hoy en día en el mercado externo. Creo que Argentina, la particularidad que tiene es que es un territorio tan amplio, tan extenso, de norte a sur y de este a oeste, que tenemos mucha diversidad de terroirs y esa heterogeneidad es la que está buenísima y que nos permite tener un Malbec de diferentes estilos, pero pasando por todo lo que nos imaginemos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos abre también la posibilidad de seguir creciendo, seguir explorando, y está buenísimo. Y también está bueno no cerrarnos con que solo Argentina es Malbec. Argentina tiene Exacto. muchas variedades y mucho potencial para seguir descubriendo y crear, ¿no? Por eso yo también, en lo que es Viñedo Piros, no solo nos estamos quedando con Malbec, de hecho, como te contaba, estamos con Chardonnay, Cabernet Franc, y estamos haciendo todo un plan para año a año ir plantando diferentes variedades, quizás no solo las variedades típicas, sino saliendo un poco también a las variedades no convencionales. Claro. Pinot Noir sí, pero por ejemplo Garnacha me encantaría probar, es algo que en mi viaje a España cuando estuve allá quedé fascinada con la variedad, cómo se daba, y creo que acá es algo que se adaptaría muy bien, así que Claro. estamos súper abiertos a probar cosas. Es buenísimo. Así como se dice y con razón, hay un vino para cada momento, para cada ocasión y para incluso para cada bolsillo, cada momento del mes en que cada uno esté. Es maravilloso abrir aún más el panorama dando diferentes opciones, posibilidades, ¿no? Porque eso enriquece y es más divertido, digamos, estar con la posibilidad de probar e ir variando. Después, obviamente, es comprensible que cada uno tenga una determinada preferencia, un grupo de vinos que son de su mayor preferencia, pero está bueno siempre abrirse, ¿no? El probar te da posibilidades de conocer más y de disfrutar incluso más, ¿no? Tal cual, por supuesto. Hay una cartera tan amplia, un portfolio tan grande de vinos que, como vos decís, hay para todos los gustos, para todo tipo de bolsillo y está buenísimo eso. Y también, ¿Sabes bueno, qué? y algo que yo siempre digo, no es que hay un vino para un momento, o sea, yo creo que los momentos uno los genera y uno elige el vino, no hay que atajarse a algo o estar encajonado en algo, sino que realmente uno puede disfrutarlo con amigos, puede disfrutarlo solo, con la familia, con algún tipo de comida. Es verdad que hay vinos que maridan mejor con unas comidas que otras, pero creo que también uno genera el momento y uno elige con qué, ¿no? Sí, señor, tal cual. ¿Sabes que cuando te escuchaba hace un rato el comentario que hacías respecto de ir conociendo y constantemente estar ensayando en vines, en microvinificaciones, para darnos una idea y a la gente que nos esté escuchando? ¿Tenés una referencia de más o menos cuántas microvinificaciones se están llevando en curso en esta época, en esta etapa? Mira, sí, nosotros, esto arranca en la época de vendimia, que nosotros empezamos, como te decía, a trabajar con microvinificaciones en barricas, en vines, en tanquecitos, en cubas de madera también, cubas más grandes. Este año habremos hecho unas 60, 70 microvinificaciones en total, que el resto después quizás son a mayor escala, pero que Sí, seguimos dando provecho porque tenemos identificado cada zona, cada cuartel de donde proviene la uva. Entonces, quizás no lo tomamos como microvinificación tan chiquito, pero no deja de pero ser un ensayo a mayor escala. Pero exacto, pequeñas microvinificaciones habremos hecho unas 60, 70, donde probamos diferentes cosas, con levaduras indígenas, sin anhidrido sulfuroso, fermentación con racimo entero en diferentes porcentajes, ensayos de poda, por eso te decía, estamos muy de la mano con los agrónomos, donde ellos vienen y nos plantean, che, mira, este año cambiamos porque sentimos que tal cuartel tiene o sufre la incidencia de las heladas en tal época, entonces lo podamos al final, un tipo de claro. poda tardía como mecanismo de defensa.
Entonces probemos si realmente cambia en algo al cuartel que tenemos al lado. Entonces, bueno, así un montón de ensayos hemos hecho y la verdad Claro, que, claro, bueno, y eso se sigue evaluando durante todo el año porque termina la fermentación y después los guardamos en barricas porque son volúmenes tan chicos que no tenemos tanques de 400 litros, 500 litros donde guardarlo, entonces se elige claro. guardarlo en barricas, pero que no sean barricas de primer uso, sino que son barricas de muchos usos para que el aporte de la madera no sea significativo, sino que más que Claro. nada que la barrica sirva de reservorio para guardar este vino. Es fantástico y es clarísima la referencia, por eso me parece útil ver lo arduo que es ese trabajo de aprendizaje, de búsqueda, de estudio. Bueno, es tres o cuatro. ¿No? Fíjate el número de microvinificaciones y casi infinitas posibilidades, porque la primer selección la ha hecho cada uno de ustedes en su cabeza con ese comentario de evaluar, me parece que haciendo tal cosa, ese fue la primer, Tal cual. la primer selección. Y después, en forma empírica, en forma práctica, el número es impresionante, el número de ensayos y de seguimientos para mostrar claramente la complejidad y lo arduo del trabajo este de búsqueda, ¿no? Claro, requiere mucho tiempo y dedicación porque si fuese esto en tanques grandes es mucho más fácil el manejo. Acá es un Bueno, manejo más minucioso. Realmente bueno, en época de vendimia disponemos de una persona por turno, cuando armamos los turnos de bodega, una persona por turno para que realmente esté dedicado 100% a que la temperatura esté en las escalas, en los rangos que nosotros les indicamos, que realmente se estén haciendo los movimientos de sombrero. Para la gente que no conoce, el sombrero es toda la parte sólida, la piel de la uva, que esté en contacto con el líquido permanente. Entonces son pequeñas cosas, detalles, que esta persona que está entrenada, capacitada, pueda estar haciendo el control de todas estas microvinificaciones. ay, Está. pues se fue la señal un minutito. Estabas diciendo, hasta donde yo te escuché, que eso, que hay una persona todo el tiempo en turnos para controlar las temperaturas y, bueno, eso, Claro, cuidar a es las joyitas. tal cual, sí. Y aparte hay que tener en cuenta que generalmente de eso, de esas microvinificaciones salen cosas fantásticas y lo más probable es que termine en los cortes de vinos más caros. Entonces es donde hay que Claro. tener mayor foco, cuidado y precaución de seguir al pie de la letra lo que nosotros les estamos pidiendo. Claro. Paula, que dentro de ese trabajo también estás desarrollando, algo mencionaste en nuestra primer charla, pero te pido que nos resumas eh, lo que se viene, lo nuevo, que es lo próximo de todo este trabajo que es largo plazo, que es lo que a más corto plazo estás proyectando. Bueno, eso es lo que decía, estoy re contenta porque Piros es un proyecto que viene naciendo y creciendo mucho, entonces nos permite el hecho de ampliar nuestro portfolio. Este año, a partir de esta vendimia 2020, es que se suma el primer blanco a la familia Piros, un Chardonnay, también proveniente del Valle de Pedernal, que ya ha terminado su proceso de fermentación, todavía no está hecho el corte, sino que tenemos los componentes por separado. Cuando yo hablo componentes es porque ingresó la uva, parte de la uva se fermentó en barricas, parte se lo fermentó en pequeños tanques de acero inoxidable. Entonces son componentes que tenemos que después armamos el corte final. Lo más probable es que este Chardonnay estemos lanzándolo al mercado en fin de este año. Así que la verdad que están buenísimos los componentes. Un Chardonnay de Valle de Pedernal creo que es completamente diferente y rompe con los esquemas de los Chardonnay que conocemos de acá de la provincia de San Juan. La acidez que tiene natural, la frescura, los aromas, está muy bueno. Y ese es por un lado. Y por otro lado, ahora en una semana estamos lanzando nuestro ícono, que es un Malbec, que se llama Piros Binder Limestone Hill, porque es un Malbec que proviene de la parcela calcárea, es un suelo 100% calcárea de nuestro viñedo, porque Ujú. nuestro viñedo tenemos, como les contaba la vez pasada, ahora lo repetimos para la gente que no nos escuchó, Valle de Pedernal se caracteriza por tener un suelo netamente calcáreo de origen geológico, formado hace más de 480 millones de años sobre un lecho marino. ¿Qué significa?
hace miles y millones de años teníamos un mar, luego por movimientos tectónicos de placas se forma la Sierra de Pedernal y la precordillera. Entonces todo el material calcáreo que tenemos son restos fósiles. Entonces, en el viñedo tenemos la particularidad de tener estas 80 hectáreas que tenemos plantadas, tenemos parte que están sobre la Sierra de Pedernal, que es un suelo 100% calcáreo, con rocas calcáreas, y a medida que nos alejamos hacia el oeste, hacia la precordillera, va variando la composición del suelo, pasamos de tener material calcáreo con presencia de rocas que provienen de la precordillera, que son granito, esquistos, basaltos, que son rocas volcánicas, rocas también los pedernales, que es lo que le da el origen al valle. Entonces, estamos porque tenemos esa particularidad en el valle de tener la posibilidad de tener suelo calcáreo y también mezclado con rocas provenientes de la precordillera. Entonces, nuestro Malbec ícono que estamos lanzando es un Malbec que proviene de la zona calcárea, que es calcáreo. Okay. Siempre me enorgullece decir eso, que en San Juan tengamos este tipo de suelo que nos hace únicos, no solo en San Juan, sino también en Argentina y en el mundo. Para los que conocen un poquito más o que han estado quizás en la Borgoña, tenemos el mismo suelo que la Borgoña, en Francia, pero lo que nos diferencia de ellos es que la Borgoña está a 500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y nosotros a 1400. Entonces tenemos un clima similar, pero con una radiación y una insolación 10 veces mayor que la Borgoña, y eso hace que también otro tipo de síntesis de los compuestos polifenólicos en la planta. El clima es un clima continental frío, y por eso recalco esto, cuando uno imagina San Juan se imagina con mucho calor, vientos onda, que no digo que no sea cierto, pero eso es en los valles centrales. Es en lo parte que de la verdad, no es toda, claro. Cual. Pero Valle del Pedernal tenemos temperaturas máximas promedio que no superan los 27, 28 grados centígrados. Entonces, la verdad que es completamente diferente el clima. Y eso está buenísimo, es lo que nos hace diferentes. Bueno, buenísimo. Te propongo, si tenés un ratito de paciencia, tenemos que hacer una pausa de unos minutos comercial. No te vayas, quédate en línea, porque vamos a explotar tu costado de cocinera. Me quedo con estos vinos, a ver qué podemos cocinar con estos vinos. Pero espectacular. Esta es la chica 10. Es una mujer completa, porque además cocina, además de enóloga. Bueno, Paula, te agradezco. Quédate en línea. Vamos a esta pausa. Tomá la transmisión, Gerardo, y en minutos volvemos con Paula González. Twitter, @ecomedios1220. Muy bien, y estamos de vuelta en contacto aquí con nuestra enóloga y cocinera, que se vino muy bien preparada con 2 ricos vinos de su autoría junto con su equipo Empiros Wines. Y bueno, te aprovechamos integralmente, no solo en tu información enológica y de tu trabajo, sino esto, como sugerencia, estamos dando ya entrada a la sección vinos sugeridos con una receta, con un plato, y te proponemos o te propongo que nos comentes si tenés algún plato de preferencia, o nosotros siempre tenemos en carpeta un par de opciones como excusa para disfrutar de buena gastronomía y buen vino, y sugerimos en esta sección la receta sugerida de la semana, que estamos hoy con el lujo de tenerte a vos como asesora. Contanos. Bueno, me parece que me has puesto mucha placa con el tema de la cocina. Me gusta mucho cocinar, me gusta incursionar. Por eso hay una realidad. Quizás no tengo una comida, una receta que me guste seguir al hilo, al pie de la letra, porque la verdad que creo que la cocina es para investigar, para jugar, tal cual. Que no es lo mismo que la repostería. Por eso no me gusta la repostería, no me gusta hacerla, sí comerla, pero bueno, el tema es que ahí hay que estar muy meticuloso con las cantidades y todo, y con los tiempos. Por lo menos yo creo que la cocina, el tema de los salados es mucho más fácil de ir jugando con los sabores.
Por eso es lo que más me animo. Me gusta mucho a mí la comida tipo asiática. Me gusta mucho cocinar el tema del wok, un wok con verduras, con salsa de soja, con salsa de ostras, semillas de sésamo. Me inclino más también por el lado de las comidas picantes, donde las especias se resalten y que las podemos encontrar. Por eso también pensé en este vino, porque una de las características de lo que es el Valle de Pedernal es que se resalta mucho, más allá de lo que es la fruta roja, los taninos bien de textura fina, súper amable el vino en boca, se resaltan mucho las hierbas aromáticas del valle. Tenemos mucho carilla, tomillo, orégano. Entonces, creo que está muy bueno hacer una comida para poder potenciar eso que aparece en el vino que lo encontramos. Una comida, por eso digo, puede ser una carne con especias, un pollo con especias, va a ir súper bien para resaltar este tipo de vinos, estas características que tiene el vino. La verdad que, a ver, yo siempre digo, y también recién lo dije, para mí no hay una receta, si un sommelier me escucha me mata, pero la realidad es que yo trato de llegar al consumidor para decir, al vino hay que tomarlo y hay que consumirlo con la comida que uno más le guste, no hay que encajonarse en algo de decir, este vino sí o sí, yo lo estoy recomendando con especias o hierbas aromáticas para resaltar esto, pero no significa que si no tenemos hierbas aromáticas no podamos consumir el vino. Claro. Lo mismo que muchos dicen, che, pero a temperatura ambiente, y sí, no es lo mismo decir un vino a temperatura ambiente en verano que temperatura ambiente ahora en invierno que está súper frío. Es verdad que la temperatura ayuda a realzar los aromas y los sabores del vino, pero bueno, también hay gente, me pasa en mi familia, que muchas veces yo llevo vinos que considero súper buenos, muy importantes y todo, y le sirvo a mi papá una copa y veo que le está poniendo hielo. Y tal, yo no lo hago, pero bueno, si a la gente realmente le gusta eso, o sea, no hay que cortarlo, creo que es la forma de que el consumo de vino también suba, porque hace años que está en decadencia. En mi familia siempre me cuentan que cuando eran chiquitos no existía la coca o no se usaba tomar tanto coca, sino que era poquito de vino con soda. Y ahí estábamos con el consumo de vino per cápita de 80 90 litros. Y hoy en día el consumo es muchísimo, que por suerte ha repuntado un poquito en esta crisis que estamos pasando, que yo creo que también va de la mano por el tema de que las personas como que han bajado un par de cambios al hecho de estar en casa, de realmente tener el tiempo de sentarse en la mesa, de respetar las comidas, los horarios, es lo que nos permite abrir un vino y tomar una copita, que antes, en el día a día, cuando uno trabaja y se va muy temprano a casa y vuelve realmente en la tarde-noche, no tenés el hábito, no te lo podés hacer. Claro, entonces el hecho de estar tiempo en casa yo creo que es lo que nos ha permitido que hoy en día el consumo en el mercado interno esté repuntando. Esperemos que se mantenga y que siga por ese camino, pero bueno, creo que viene por ahí, ¿no? Las tendencias. Absolutamente, y yo te cuento, como soy de la generación de tus padres, por lo menos, te cuento y te confirmo lo que ellos ya te han anticipado. Yo, como buen hijo de inmigrantes italianos, con la costumbre, el hábito incorporado de acompañar comidas con vino, en casa yo era el encargado, cuando se tendía la mesa, yo era el encargado de servir el vino. Y era así. En esta mesa familiar, que éramos mi hermana, mis padres y yo, la diferencia era que nosotros dos, a mi hermana y a mí, iba un culito de vino y el resto soda, y después el resto, en el caso de mis padres, en el caso de mi papá, mitad y mitad. Porque tanto almuerzo como cena, porque yo me acuerdo de esa etapa de niñez, gran parte de mi papá volvía al mediodía a almorzar y después de dormir una breve siesta volvía a salir para su trabajo. Y en ese contexto, esas costumbres, esos hábitos, en ese segmento de población al que pertenezco y donde viví, es una forma maravillosa de entrar en la cultura del vino en forma natural, como un hábito incorporado de costumbre social de compartir vino
y vos decís, pero a un chico, a un niño de edad primaria y toma vino, bueno, pero era en cantidades tan mínimas que para mí era un gusto agradable, era saborizar la soda, pero es una Tanto, forma muy paulatina y muy natural de entrar en el hábito y en forma natural incorporar al vino dentro de tu consumo. exacto. Bueno, de hecho también creo que por eso es una tendencia mundial hoy en día, desde hace un par de años, el tema de bajar el contenido de alcohol en los vinos, que sean Claro, vinos más fáciles de beber, que no tengan tanta claro, graduación alcohólica, que no tomes una copa y que tengas que ir a dormir una siesta, sino que sean vinos que también para poder ser un poco más competitivos, yo creo, con nuestra bebida principal competidor, que es la cerveza. claro. La cerveza tiene una graduación alcohólica súper baja comparado con el vino. Entonces creo que viene por ahí la mano de ver de cómo captamos nuevamente al consumidor. Y esto, como tú decías, no hay que ser encasillarnos en que vinos tintos con carnes rojas, vinos blancos con carnes blancas, sino que creo que cada uno tiene que consumirlo con lo que le guste. Insisto en el tema, es verdad que hay comidas que realzan, potencian, hay diferentes tipos de maridajes que por complemento, por contraste, que uno si realmente le interesa el tema es súper apasionante y cuando uno lo empieza a descubrir lo entiende, pero creo que al consumidor un poco que lo hemos alejado con el tema de ser tan estrictos a la hora de Sí, comunicar los tal vinos, cual, ser más terrenal. totalmente. Al vino lo tenemos que tomar, si realmente a mí me gusta con soda, lo tomo con soda, si me gusta con hielo le pongo hielo, pero creo que viene por ahí la cosa. Tal cual. Buenísimo, Paula. Por supuesto que sigue quedando temas para seguir charlando y que por supuesto vamos a seguir en este diálogo que me alegro de haber iniciado contigo, así que como suelo decir, que sea un punto y aparte, Paula, a disposición para compartir novedades, información que tengas en tu trabajo, que seguramente más temprano que tarde vamos a volver a tener la oportunidad de difundirlas. Así que gracias por esta charla, por la información de tu trabajo y que sea hasta muy pronto. Muchas gracias, Esteban. Gracias por darme la posibilidad de compartir todo esto que estamos haciendo y traer lo que es el Valle de Pedernal para que lo conozcan y que se animen a venir. Así que cuando quieran están súper invitados. Esperemos que pase pronto todo esto y organizamos un buen asado con buenos vinos de por medio en el Valle. Pero un programa imperdible. Paula, otra vez, mil gracias por tu buena onda, por tu tiempo, por la información. Hasta Bueno, pronto. nos vemos. Chao. Bueno, ha sido la enóloga Paula Pupi González, a cargo de la enología de Piros Wines. Vamos a una pausa musical y seguimos con más placeres divinos.